Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 2. El plan del guía. Fueron los Goblins y los Orcos, y no los Elfos, quienes habían obtenido el permiso de la Casa Banfield para emigrar al planeta donde había aparecido el Árbol del Mundo. Cuando la reina Anushri recibió esa noticia a bordo de la nave nómada a la que había regresado, tembló de furia y frunció el ceño, agarrando los reposabrazos de su silla. ¿Por qué no nos eligió a nosotros? ¿Por qué eligió a esas horribles criaturas? La nave nómada que comandaba Anushri no era grande ni mucho menos, pero transportaba a decenas de miles de sus hermanos, y sus compañeros elfos habían estado igual de engreídos convencidos de que por fin habían encontrado un planeta en el que asentarse. Sin embargo, su reina había fracasado en sus negociaciones. La nave era un caos ahora que sus ocupantes sabían que se había elegido a los Goblins y los Orcos en su lugar, y los vasallos al lado de Anushri estaban igual de aterrorizados. «Esos inútiles humanos», Anushri gritó al techo, incapaz de contener su rabia. Entonces mataremos su árbol del mundo. Si no puede ser nuestro, no tiene sentido que exista. Usaremos la Starbane si es necesario. Uno de los vasallos reunidos a su alrededor se apresuró a hablar. La Starbane. No podemos hacer eso, Su Majestad. La Starbane era una sustancia peligrosa sintetizada a partir de energías negativas, como el rencor y el odio, que se acumulaban tras la destrucción de un planeta. Si se extendía por un planeta, este quedaba maldito. Cualquier persona envenenada con la Starbane moría de forma dolorosa, sumida en una profunda desesperación. Aquellos con espíritus débiles morían al instante, con cuerpos contaminados por la desgracia que esparcían la infelicidad por toda su proximidad. La Starbane era simplemente una mala noticia, y sin embargo Anushri poseía algo de él. Si no la usamos ahora, ¿cuándo la usaremos? No puedo perdonar a ese mocoso humano por jugar así conmigo. Los vasallos de Anushri no pudieron decirle nada más. Tenía los ojos desorbitados y una sonrisa aterradora en el rostro. A medida que aumentaba la tensión en la sala, el sombrero de copa de un hombre cayó del techo, invisible a los ojos de los elfos. Cuando aterrizó en el suelo, le brotaron brazos y piernas diminutos. La figura incompleta extendió los brazos, y entonces... ¡ah! ¡Qué arrogancia y repulsiva ira!, canturreó para sí el recién llegado. Y cómo se relaciona con Liam, puedo absorberla aún mejor. El ser dentro del sombrero de copa llamado el guía absorbió el odio y la rabia que los elfos sentían hacia Liam. Incluso absorbió la Starbane que poseían los elfos, reponiendo gran parte de la energía negativa que necesitaba por primera vez en mucho tiempo. Y eso no fue todo. «Increíble», exclamó, sin que los elfos lo oyeran. La ira y el odio que estos elfos han acumulado durante años y años de destruir planetas y vidas me está dando aún más poder. Desde que la gente de Anushri había extinguido incontables vidas en los planetas que habían destruido, esta nave rebosaba absolutamente de malicia, y sin embargo los elfos que vivían a bordo ni siquiera lo sospechaban. Todo el infierno podría haberse desatado si el guía no hubiera absorbido las emociones latentes entre ellos. Tras alimentarse de toda aquella energía, el aspecto del guía cambió. El poder llenó su cuerpo, que brotó por completo de su sombrero. El guía extendió las manos, encantado de volver a tener su cuerpo. «He vuelto, baby», inspeccionando su cuerpo revivido, el guía consideró sus próximos movimientos. He revivido, pero no puedo derrotar a Liam así. Si me acerco a él ahora, cambiará las tornas de nuevo en un instante. Si tan solo pudiera mover algunos hilos entre bastidores mientras él no está cerca. Ya sé. El guía había dado con la idea de lo que se llamaba magia de invocación. Con ella, podría enviar a Liam a un planeta lejano que el Imperio aún no hubiera descubierto. Ahora mismo, sin embargo, el guía no poseía ese tipo de poder. Entonces, ¿qué podía hacer? ¿Hacer? Si tan solo pudiera lanzarlo a otro universo. Pero eso está más allá de mí en este momento. Debería concentrarme en utilizar la magia de invocación para enviarlo a un planeta de este universo y ganar algo de tiempo.
Mientras Liem esté fuera, alborotaré a gente como estos elfos, que le guardan rencor, y destruiré sus dominios. También podría robar su caja de alquimia y otros artilugios. Así lo pasará mal cuando vuelva. El plan del guía consistía en reducir el poder de la casa Banfield en ausencia de Liem, robando los aparatos que le proporcionaban sus recursos. Para ello, solo tenía que desterrar a Liem a algún planeta lejano. Normalmente sería fácil atrapar a alguien con magia de invocación, pero las cosas se complicaban cuando ese alguien era Liem. Puesto que este era un universo con magia, un conde como Liem probablemente tendría varias capas de protección para evitar el secuestro mediante invocación. El guía tendría mucho trabajo por delante. Muchos planetas convocan a héroes de otros universos para evitar la amenaza de un señor demonio, reflexionó. Solo necesito empujar a Liem a uno de esos planetas. Estaría bien que el señor demonio lo matara, pero estoy seguro de que es demasiado esperar. Si un señor demonio hubiera podido matar a Liem, el guía no estaría teniendo tantos problemas con él. Y si Liem desapareció debido a la magia de invocación, la casa Banfield naturalmente comenzaría a buscarlo. Sin embargo, si el guía lo enviaba a un planeta bastante distante, el esfuerzo agotaría todo el nuevo poder que había esperado tanto tiempo para acumular. Por lo tanto, debería enviar a Liem a algún lugar cercano. Cercano para un imperio intergaláctico, al menos. Debería ser un planeta que el imperio no hubiera descubierto todavía, donde los habitantes estuvieran apenas sobreviviendo y no pudieran ayudar a Liem. Liem sería encontrado en algún momento, pero llevaría algún tiempo. Una vez decidido esto, el guía recurrió a sus sentidos para buscar una ubicación adecuada. Rápidamente encontró un planeta que, de hecho, estaba amenazado por un señor demonio. Sus habitantes pretendían invocar a un héroe de otro universo para protegerlos. El proceso acababa de comenzar. Eso es. Si Liem no está, puedo hacer lo que quiera en sus dominios. De acuerdo. Lo enviaré lejos haciendo que lo atrapen en su invocación. Cuando el guía abandonó la habitación, Anushri se desplomó en su silla, y todo su comportamiento pasó de ser feroz a estar agotado. Su Majestad, los vasallos preocupados se reunieron a su alrededor. El deseo de venganza había desaparecido del rostro de Anushri. Su Ceño ya no estaba fruncido, su expresión era más pacífica. No, su rostro se había vuelto impasible, la luz había desaparecido de sus ojos. No usaremos el veneno, murmuró, como si se arrepintiera de lo que había dicho hacía un momento. Sé cierto, dijo uno de sus vasallos. Si vamos a destruir un árbol del mundo, al menos tenemos que sacarle antes algunos elixires. Al oír las palabras del vasallo aliviado, Anushri se abrazó a las rodillas en lo alto de su silla. Eso también es demasiado esfuerzo. Sus vasallos se quedaron callados un momento y finalmente comprendieron lo que acababa de decir. Demasiado esfuerzo, repitió uno. Majestad, ¿qué le pasa? Deberíamos buscar otro lugar donde asentarnos. Vagar está bien, pero me gustaría tomármelo con calma y formar pronto una familia, les dijo Anushri. Sus vasallos intercambiaron miradas, pareciendo llegar a la conclusión de que ese plan podría no ser malo. Anushri era hermosa, pero estaba envejeciendo. Lo mejor sería que su reina, un alto elfo, se centrara en continuar su linaje. La mayoría de los vasallos simpatizaban con su deseo de sentar la cabeza, y a un joven elfo se le escapó algo que no debía. Quizás sea lo mejor. Ya no eres tan joven como antes, Sumach. La reina se levantó, le dirigió una mirada gélida al joven elfo y le hundió el puño en las tripas. Ag. Anushri entonces hizo un anuncio. Lo he decidido. Buscaremos un planeta donde podamos establecernos. No hace falta que tenga un árbol mundial. Solo queremos vivir en tierra firme en algún lugar. Un día en el futuro. Encontraremos otro árbol del mundo y lo cuidaremos como es debido. Para reanimarse, el guía había absorbido demasiada energía negativa de los elfos. Una vez que se fue, las cosas procedieron en una dirección extraña. En Capital Planet, el Imperio, vivía un hombre llamado Calvin Noah Albarate. Calvin era el príncipe heredero. Competía por el trono con el tercer príncipe, Cleo Noah Albarate, a quien Liem había elevado a su posición actual en la contienda por la sucesión. Hasta entonces, Cleo había estado en una situación de desventaja abrumadora, la pretensión de Calvin al trono estaba prácticamente grabada en piedra. Pero las maniobras de Liem dejaron a Calvin en una situación precaria. La mayoría de los nobles de su facción se habían marchado, solo quedaban los más cercanos a él. Su influencia dentro del imperio había disminuido, y ahora se predecía que Cleo se convertiría en el próximo emperador. Calvin estaba a punto de perder su condición de príncipe heredero por culpa de una sola persona. Liem. Aún así,
Calvin tenía un plan. Sentado ante el resto de sus nobles seguidores en una sala de reuniones de palacio, él esbozaba una sonrisa. Las facciones son más difíciles de controlar a medida que crecen, declaró. Calvin lo había aprendido bien, ya que una vez había comandado la facción más grande de todos los candidatos al trono. Ahora se daba cuenta de que en su facción había muchos nobles tontos que no hacían más que frenarle. Esos inconstantes se unían a la facción de Cleo, algo que Calvin aprobaba. Sí, una facción más grande solo significaba más problemas. Los nobles reunidos en la sala de reuniones comprendieron lo que Calvin quería decir. No puedo imaginarme a Liam manteniendo el control de su facción tal y como está ahora, comentó uno de ellos. Después de todo, hasta nosotros luchamos contra ellos, dijo otro. Muchos oportunistas idiotas se interpondrán en su camino. Calvin pensó que, aunque aquellos nobles en exceso no hicieran nada, retendrían a Liam. Los nobles que aún formaban parte de la facción de Calvin también lo veían venir. Liam pronto sería incapaz de dirigir la facción de Cleo. Una vez que Liam tenga las manos atadas, haremos nuestro movimiento, dijo Calvin. Hasta entonces, acumularemos fuerzas. Su facción estuvo de acuerdo. Por el momento, tendrían que pasar desapercibidos y observar las cosas. La Mansión de la casa Banfield era enorme. Sus pasillos eran amplios, sus techos altos y sus habitaciones espaciosas. Para llegar a cualquier lugar lejano dentro del enorme edificio, había que tomar un vehículo a través de sus pasillos. La escala de la estructura era tal que incluso autobuses y trenes circulaban dentro de la mansión, transportando a la gente de un lugar a otro. Un grupo de caballeros subió a uno de estos trenes. Su líder era una hermosa mujer de larga melena rubia llamada Christiane Elite Rosebreya, aunque en la actualidad se hacía llamar Christiane Sera Rosebreya. Tía, como la llamaban, tenía un porte sereno y era lo bastante fuerte como para haber servido como caballero principal de la casa Banfield hasta hacía poco. Hacía mucho tiempo que no tomaba uno de los trenes de la mansión, comentó. Normalmente disponemos de otros métodos de transporte, respondió el ayudante de pelo azul de Tía. No creo que hubiera ninguna razón para que tuviera que coger el tren, Lady Tía. No pasa nada. De todas formas, nuestro destino está cerca de la estación. Tía y sus 6 subordinados buscaban asientos libres en el tren cuando vieron a otro grupo que ya estaba sentado. El aire dentro del vagón cambió de inmediato, la atmósfera relajada fue sustituida por una espesa tensión. Tía y sus caballeros miraron fijamente a este otro grupo, más tosco. Qué mala suerte encontrarnos con estos rufianes, se quejó Tía en voz demasiado alta. La mujer en medio del segundo grupo, Mary Sarah Marian, estaba sentada con las piernas cruzadas. Ella levantó la vista ante las palabras de Tía, mirándola fijamente como si intentara asesinarla solo con la mirada. Mary era una mujer formidable, de ojos púrpura y largo cabello morado, se había hecho un nombre como la segunda caballero más fuerte de la casa Banfield hasta hacía poco tiempo. Ella y Tía no se soportaban. El solo ver tu cara me enferma, dijo Mary. No debería haber cogido el tren hoy. El aire prácticamente crepitaba con la tensión entre las dos. Era como si fueran a lanzarse a matarse en cualquier momento. Al darse cuenta de ello, la mayoría de los pasajeros que los rodeaban huyeron a otros vagones. Aunque algunos quedaron encajonados donde estaban sentados. Una pasajera se quedó de pie. Llevaba un uniforme de sirvienta que dejaba al descubierto sus hombros, y las marcas en ellos la identificaban como no humana, un androide. Era uno de los robots sirvientas fabricadas en serie que empleaba la casa Banfield. Cuando la sirvienta robot se puso en pie, mirándolas fijamente, la sed de sangre de Tía y Mary se disipó. Si se peleaban, la robot podría quedar atrapada. Mary se rascó la cabeza. Supongo que hoy te toca vivir, carne picada. Tía la miró con los ojos muy abiertos. Tú eres la afortunada, fósil. Ella se dio la vuelta con una floritura de su capa y condujo a sus subordinados a otro vagón. Uno de los desafortunados pasajeros que no había podido levantarse de su asiento era un caballero de alto rango que no pertenecía a ninguno de los dos grupos. Había estado a punto de hablar y detener la pelea de las mujeres, pero la robot sirvienta que estaba a su lado se le había adelantado. Lo siento, dijo torpemente el caballero, Klaus Seramont, cuando la sirvienta robot volvió a sentarse. Era mi trabajo. Los androides no gozaban de gran prestigio en el imperio de Algran. De hecho, se despreciaban. Sin embargo, había una regla tácita en el dominio de la casa Banfield según la cual las robots sirvientas debían ser tratados como si fueran humanos.
Había quienes se saltaban esta norma, pero ante la autoridad absoluta de Liam, lo más que podían hacer era evitar interactuar con las sirvientas robot. Klaus siempre se esforzaba por obedecer las órdenes de su lord, siempre que no le parecieran inconcebibles, razón por la cual se disculpó ante la robot sirvienta. La robot de aspecto humano le devolvió la mirada con sus ojos rojos. Si hubiera intentado detenerlas, probablemente se habría visto involucrado en su lucha, Lord Klaus. Me bastaba con hacer notar mi presencia. Ja, ja, ja. ¿Crees que me habría involucrado?, dijo Klaus con incredulidad. Es muy posible que uno de ellos piense en apartarte de la carrera por el puesto de caballero principal, un puesto que ambas codician, replicó sin emoción la sirvienta robot. Sería prudente que durmiera con un ojo abierto. Klaus se quedó sin habla. La sirvienta robot ladeó la cabeza. Era una broma. ¿No te lo ha parecido? Las bromas humanas nos resultan difíciles. Ella se llevó una mano a la mejilla, aparentemente decepcionada porque Klaus no se había reído. Klaus se sorprendió por varias razones. Una era que una robot sirvienta hubiera contado un chiste, pero sobre todo porque, aunque la robot dijo que no hablaba en serio, una parte de él pensó, no me extrañaría que lo hicieran. Se le revolvió el estómago de ansiedad. Él quizás duerma con un ojo abierto. Al terminar mi trabajo del día, me dirigí a mi salón para relajarme. Estaba, por supuesto, lujosamente amueblada. Cada objeto de la habitación era extravagante, y estaba equipada para todo tipo de actividades de ocio. Lo había creado para que pudiera pasarme todo el día dentro sin aburrirme, pero apenas encontraba ocasiones de utilizarlo. Todos los días estaba inundado de trabajo, y cuando tenía ocasión de descansar, normalmente, me tomaba un descanso en mi despacho. Despacho. Cuando terminaba de trabajar, también tenía que entrenarme mi camino del destello. Cuando terminaba todo lo del día, ya era hora de dormir. En resumen, apenas me acordaba de utilizar esta habitación. ¿Acaso solo la utilizaba ahora desde el miserable punto de vista de que era un desperdicio no hacerlo, una actitud obstinadamente aferrada a mí desde mi difícil vida pasada? Cuando se me ocurrió esa idea, me sentí un poco estúpido por haber entrado en el salón. Por la misma razón, no me parecía bien no usarlo. Me había ocupado del asunto del árbol del mundo, así que hoy merecía holgazanear. Incluso me había puesto ropa más informal para la ocasión, un proceso instantáneo gracias a la tecnología disponible en esta nación intergaláctica. Estaba tumbado en el sofá, mirando un monitor empotrado en la pared. Estaba viendo un programa que se emite en el territorio y un vídeo en streaming. En cuanto al contenido, no importaba, lo que importaba era la sensación de la almohada. Siento que puedo olvidar todas las cosas que no quiero hacer cuando estoy así. Mientras la sensación me tranquiliza, oí una voz justo encima de mí. Estoy también es un problema, maestro. En vez de tenerme de rodillas, descansaría mejor si usara una almohada normal. Mi cabeza estaba sobre el regazo de Amelie, es decir, sobre una almohada. Me pesan los párpados de la comodidad, pero continué mi agradable conversación con Amelie. No hay almohada que supere a la almohada Amelie. Mi almohada de regazo no puede darle suficiente descanso, maestro. Los datos muestran el resultado. Es una respuesta típica de Amelie, que está dotado de inteligencia artificial. Pero para mí, la almohada Amelie era más cómoda y tranquilizadora. Hay resultados que no aparecen en los datos. ¿Son psicológicos? No lo sé. Cerré los párpados y Amelie me acarició suavemente la cabeza. Perdí el conocimiento y caí en un sueño confortable, pero no duró mucho. Cuando abrí los ojos, la mayor parte de mi visión estaba oscurecida por los grandes pechos de Amelie. Maestro, su ritmo cardíaco está aumentando. ¿Ha tenido una pesadilla? Ante la preocupación de Amelie, levanté la parte superior de mi cuerpo y me cubrí la cara con las manos. He tenido el peor de los sueños. No pensé que soñaría con mi vida anterior, de todas las cosas. A veces sueño con mi mala vida pasada. Sueño con el recuerdo de haber sido traicionado por mi exmujer, incluso mi hija me abandonó. Amelie me puso la mano en la espalda y me instó a volver a mi habitación. Sí, supongo que debería hacerlo. Me sentí patético por seguir dejando que mi vida pasada me abrumara. Mientras estaba sentado allí, irritado conmigo mismo, Amelie de repente miró hacia la puerta. La maestra, Lady Rosette y el señor Bryan están solicitando permiso para entrar. ¿Qué están haciendo esos dos aquí a esta hora? No lo sé. En cualquier caso, no parece urgente. Puede que no fuera urgente, pero sabía que Bryan se enfadaría si lo ignoraba. Suspiré. Déjalos entrar. Entendido. La puerta se abrió automáticamente.
Mi prometida Rosette Sil Claudia, con sus característicos rizos rubios, entró primero en la habitación. Corrió hacia mí felizmente, sus grandes pechos rebotaban ligeramente mientras corría. Perdón por molestarte cuando estás descansando, darling. Detrás de ella estaba mi mayordomo Brian, mirándonos a los dos con una sonrisa feliz. Miré de uno a otro. ¿Entonces? ¿Qué pasa?, pregunté sin rodeos. Rosette se encogió bajo mi mirada. Lo siento. Es solo que, Brian no pudo soportar mirar y habló. Maestro Liam, no se puede tratar a Lady Rosette de esa manera. Sería más molesto si le dijera lo que pienso de su actitud, así que suspiré y pregunté una vez más, ¿qué sucede? Que un árbol del mundo se manifieste en tu dominio es un evento verdaderamente auspicioso, dijo Brian, hablando en nombre de Rosette, que todavía no había reunido el coraje. Es una oportunidad para profundizar su relación con Lady Rosette. Ahora tenía dolor de cabeza. Deja de darle tanta importancia a una planta con suerte. Brian debe haber pensado que me estaba tomando el árbol del mundo a la ligera. Una planta con suerte, protestó, con los ojos muy abiertos. Maestro Liam, el árbol del mundo es nada menos que un milagro provocado por las muchas acciones meritorias que ha realizado. Él era molesto sin importar lo que hiciera, así que me rendí y solo asentí. Entiendo. Tienes razón. Los árboles del mundo son increíbles. No me está escuchando, ¿verdad? Bueno, olvídelo. Lo importante a tener en cuenta ahora es el futuro de la casa Banfield. Fruncí el ceño. Supuse que sabía lo que estaba a punto de decir. No me presiones para tener un hijo. Todavía estoy entrenando, le recordé. Brian hizo una mueca. Pensé que podría decir algo así. Por eso estoy aquí para sugerirle que permita que Lady Rosette ayude a administrar el dominio. ¿Dejar que Rosette ayude a administrar el dominio? La miré sorprendido. Ella se enderezó para explicar nerviosamente. Me gradué de la universidad y terminé mi formación ahora, así que creo que puedo ser de alguna ayuda. Quiero apoyarte a tu lado, darling. Así es, como me siento. Ella perdió un poco de impulso al final, su voz se calmó mientras observaba mi silencio. Puedo dar fe de las habilidades de Lady Rosette. Todo lo que necesita en este momento es su aprobación, maestro Liam, añadió Brian. Rosette debe haber acudido a Brian para pedirle consejo en lugar de simplemente pedírmelo a mí. ¡Qué intrigante! Ella me miró esperanzada, pero yo ya había tomado una decisión. No confiaba en los humanos. Volví al sueño que acababa de tener en el que mi ex esposa y mi hija me abandonaban. De perderlo todo. No. Rosette pareció sorprendida y un silencio atónito se apoderó del salón. Después de unos momentos, Brian finalmente habló. Maestro Liam, las habilidades de Lady Rosette no dejan nada que desear. No debería haber ningún problema en simplemente permitirle que le ayude. Es mi decisión y digo que no. No voy a involucrar a Rosette en la gestión del dominio. Rosette bajó la cabeza con frustración. Al verla tan abatida, Amelie habló para apoyar su caso. Maestro, Lady Rosette lo ayudará a administrar el dominio en el futuro, cuando ella sea su esposa. Creo que sería prudente que se aclimatara al trabajo ahora. Incluso Amelie estaba tratando de convencerme, pero no iba a ceder en esto. Los humanos se traicionaban unos a otros fácilmente, incluso si eran familia. No necesito la ayuda de nadie. Si eso es todo lo que querías, entonces hemos terminado. Pido disculpas por sobrepasar mis límites, dijo Rosette, ahogando un sollozo antes de salir. Corriendo de la habitación. Después de verla irse, Brian se volteó hacia mí, con ira en su rostro. Fue demasiado lejos, maestro Liam. Incluso Amelie me dio una mirada acusatoria. Me alejé de ella. Entendí lo que decían y también pensé que había ido demasiado lejos, pero simplemente no quería confiar mis bienes a otra persona. Nunca debí haberlo hecho con mi ex esposa en mi vida anterior. Creí en ella, pero al final ella me sacó todo mi dinero y me sumió en una deuda terrible. Nunca confiaré en otra persona. Incluso la familia te traiciona fácilmente. Los ojos de Amelie se abrieron ante esas palabras y Brian jadeó también. Por supuesto, ninguno de ellos entendió el contexto de mi declaración. Tal vez esos sentimientos sean naturales, considerando sus circunstancias, maestro Liam. Pero esto no es como lo que pasó con sus padres, dijo Brian. Ni siquiera Amelie entendía por qué estaba molesto. Maestro, tenga más confianza en Lady Rosette. Incluso una pequeña cantidad está bien. Puedes trabajar para generar confianza lentamente, paso a paso. Ambos pensaron que estaba molesto por mis padres en esta vida, pero fueron los recuerdos de mi familia de mi vida anterior los que me atormentaron. Por supuesto, ni siquiera entonces había tenido una verdadera familia.
Para Brian y Amelie, debía haberles parecido un niño patético molesto por haber sido abandonado por sus padres, pero en realidad había disfrutado de la libertad que me brindaba el abandono. Incliné la cabeza. Creo que ustedes dos tienen una idea equivocada. ¿Crees que estoy triste porque mis padres me abandonaron, no? Brian pareció sorprendido. Supuse que sería extraño que a un niño no le importara que sus padres lo abandonaran. No es por eso. Entonces, ¿por qué no acepta la ayuda de Lady Rosette? Simplemente no tengo muchas ganas de hacerlo, le dije, sin importarme explicar mis circunstancias. Sin embargo, eso resultó ser un error. Amelie entrecerró los ojos. Para ser un robot, en realidad parecía bastante enojada. ¿No tenía ganas por hacerlo? Por una razón tan trivial, ¿pisoteaste los sentimientos de Lady Rosette después de que ella reunió el coraje para hacer tal propuesta? Retrocedí cuando Amelie avanzó hacia mí. Es solo una forma de hablar. Quiero decir, estaba de mal humor después de mi pesadilla, así que... Eso hizo que Brian se enojara. No es propio de usted rechazar la propuesta de Lady Rosette por ese tipo de razón, maestro Liam. Siempre tomo decisiones según mi estado de ánimo. Después de todo, yo soy un lord malvado. Brian me interrumpió antes de que terminara. Le gusta afirmar eso, pero nunca ha hecho nada malo, ¿verdad? Al contrario, usted es un lord sabio que no escatima esfuerzos para mejorar la vida de sus súbditos. Amelie asintió con la cabeza. Te estás burlando de mí. Si realmente quisiera, podría. Ya sabes, bien, aumentar los impuestos. Y reunir un harem. Solté las primeras cosas que me vinieron a la mente cuando pensé en lords malvados. Aún tienes que hacer algo con Lady Rosette y no ha engendrado un heredero, murmuró Amelie. Así es, Brian estuvo de acuerdo. Maestro Liam, ¿cuándo exactamente piensa engendrar un heredero? No puedo expresar lo preocupado que estoy. Mi cara se sonrojó cuando vi a Brian sacar un pañuelo blanco y secarse los ojos. ¿Por qué debería tener que hablar de mis asuntos íntimos con Brian, precisamente? Debió haber sentido debilidad, porque presionó el ataque. ¿Cuánto tiempo piensa posponer el tema, maestro Liam? Ya basta. Manténgase alejado de mis asuntos personales, viejo. No tenía una defensa lógica, así que traté de salir de la conversación a través de pura fanfarronería. Pero no funcionó. Esto no es un asunto personal. Es una preocupación grave que afecta a todo su dominio. El futuro de la casa Banfield tenía a Brian preocupado, pero personalmente, me importaba una mierda la próxima generación. No quería un heredero. Odiaba a los niños. Incluso ahora, a veces recordaba el día en que mi hija me rechazó. Cada vez que lo hacía, simplemente reafirmaba mi creencia de que tener hijos era innecesario. No quiero que te involucres en mis asuntos íntimos, repetí. Haré lo que quiera, cuando quiera. Lo que quería ahora era que esta conversación terminara, pero Brian no iba a dejarlo pasar hoy. Debe haber tenido otras quejas sobre el trato que le di a Rosette. La inseminación artificial estaría bien. Incluso podrías usar una cápsula para crear un heredero. ¿Qué piensa?, insistió Brian. Las cápsulas de parto utilizaron material genético para hacer crecer a los bebés dentro de un dispositivo, eliminando por completo la carga sobre el cuerpo de la madre. Demonios, usando una cápsula, incluso podrías tener un hijo sin tener pareja. De hecho, así fue como fui concebido en esta encarnación, lo que me pareció un poco loco cuando lo pensé. En este universo, podrías crear niños sin amor ni siquiera esfuerzo físico. Era normal que los nobles procrearan usando una cápsula para tener un heredero, pero esa forma tan aristocrática de hacer las cosas me enfermaba bastante. No me gustan las cápsulas de parto. Después de decir eso, Brian pareció arrepentirse. Probablemente pensó que me molestaba el hecho de que yo mismo había nacido de una cápsula. No me importó en lo más mínimo, pero opté por no corregir su malentendido. Pido disculpas por hacer la sugerencia. Pero este es realmente un problema grave para la casa Banfield. Sus vasallos le son leales a usted personalmente, maestro Liam, pero en el caso de que muera antes de crear un heredero, Dios no lo quiera, no puedo imaginar lo que podría pasarle a la casa Banfield, dijo en voz baja, enderezándose. La mayoría de mis vasallos se habían unido a la casa Banfield durante el transcurso de mi gobierno. Probablemente menos de una décima parte había servido a la familia antes de que yo asumiera el mando. ¿Qué harían esos vasallos que se habían unido únicamente para servirme cuando muriera? No podría importarme menos. No te preocupes por lo que pasará cuando muera. No tiene nada que ver conmigo. Ahí vamos de nuevo. Le sugiero que engendre un heredero precisamente por esa actitud suya. Si no nombras un sucesor, cuando suceda algo será demasiado tarde. ¿Qué estás diciendo? ¿Que voy a morir?
Si sigues participando únicamente en actividades que ponen en peligro su vida, entonces sí, es muy posible que muera. Amelie se unió a la refriega. Las preocupaciones del señor Bryan son razonables, maestro. Es necesario nombrar un sucesor y crear un plan en caso de una emergencia. Mi posición se sentía mucho más débil ahora que Amelie también estaba discutiendo conmigo. Intenté explicarme con más gentileza que con Bryan. Escucha, Amelie, todavía no tengo ni 100 años. Es demasiado pronto para preocuparme por un sucesor, ¿no? 100 habrían sido una vida útil bastante larga en mi antigua realidad. Pero en todavía me trataban como a un niño que ni siquiera tenía 20 años. Era oficialmente un adulto, pero aún no me habían reconocido como miembro de pleno derecho de la sociedad. Según los estándares de mi vida pasada, esto era como enloquecer porque un chico de 19 años no tuviera un heredero. No se sabe cuándo un noble puede perder la vida. Por eso es importante prepararse para la posibilidad, dijo Bryan, como para corregir una idea errónea. Con Amelie y Bryan conspirando contra mí, no tuve más remedio que rendirme. Bien. Ya lo entiendo. Nombraré un sucesor. Bryan todavía no estaba satisfecho. Sin ningún heredero, no hay nadie a quien puedas nombrar. Tus vasallos no servirán a alguien que no sea su descendiente directo, maestro Liam. Vasallos como tía y Mary eran leales a mí personalmente, no a la casa Banfield como entidad. Si desapareciera y un familiar mío tomara mi puesto, probablemente no servirían a mi reemplazo. El único sucesor que aprobarían sería mi descendencia biológica. Aunque no iba a morir tan fácilmente. Tuve la ayuda del guía, mi propio ángel de la guarda o, bueno, algo similar. Con su ayuda, había superado muchas situaciones peligrosas y continuaría haciéndolo. De hecho, nunca había estado en verdadero peligro y ni siquiera podía imaginar que algo amenazara mi vida. Las cosas me habían ido tan perfectamente que ni siquiera se me pasó por la cabeza preocuparme. No cuestiones mis métodos. Eso me recuerda, sin embargo. ¿Qué pasó con esos idiotas que protestaron por esto? Todavía necesito castigarlos, dije. Eso había sucedido hace tiempo. ¿O todavía continuaban? Hubo protestas en todas partes de mi dominio. Habían comenzado con un movimiento a favor de la democracia, pero el problema más grande fueron las protestas exigiendo que tuviera un bebé, lo que me había convertido en el hazmerreír de muchos. Sentí que tenía que hacer algo para compensar la humillación. Amelie ladeó la cabeza cuando mencioné el castigo a los manifestantes. Incluso en un momento como sus gestos eran condenadamente lindos. Maestro, ¿no se abordaría el asunto de las protestas si simplemente produjera un heredero? Los manifestantes deben ser castigados por desafiarme. Que mis propios súbditos me ridiculicen es un crimen grave, ¿no crees? Bryan inclinó su rostro hacia el mío. Maestro Liam. ¿Qué? En este punto voy a ser franco. ¿Cuánto tiempo piensas esperar antes de hacer un movimiento con Lady Rosette? Rosetta. Una vez, ella había sido una mujer fuerte con un espíritu de acero, y en ese momento, era exactamente el tipo de dama noble que me gustaba. Sin embargo, en el momento en que se convirtió en mi prometida, su frialdad se derritió y fue degradada en mi opinión a su yo actual, que para siempre me llamó Darling. Ella ya no era la persona que había perseguido. La chica de carácter fuerte que me odiaba desde el fondo de su corazón. Como ya no representaba un desafío, no era divertida. Ese es mi problema. Lady Rosette ha sido muy paciente con usted, pero ya ha prolongado esto demasiado. Maestro Liam, le ruego que engendre un heredero antes de volver a entrenar en Capital Planet. Haces que parezca que soy un completo perdedor, grité, empujando a Bryan hacia atrás. Actúa como si tuviera miedo de Rosette o algo así. Yo decido contra quién hago un movimiento y cuándo lo hago. Rosette es solo una chica entre todas las mujeres que existen. Todavía planeaba crear un harem en el futuro. Sentí que un lord malvado necesitaba uno. Tendría mujeres hermosas esperándome de pies y manos, sirviéndome bebidas mientras planeaba mis malas acciones. Mientras contemplaba mis grandes diseños, Bryan se enderezó. Maestro Liam, como he dicho innumerables veces antes, el recuento sigue en cero. Ha pasado más de medio siglo desde que dijo por primera vez que reuniría un harem, y aún así no se ha acostado con ninguna mujer. Su harem actualmente tiene 0 miembros, Maestro Liam. Tengo serias dudas de que realmente pretenda crear este tan cacareado harem. 0 miembros. ¿Tengo a Amelie? No. Rosetta también. Miré furtivamente a Amelie, quien negó con la cabeza. Como le he informado muchas veces. Yo no cuento. Lady Rosette no es más que una mujer soltera y no puede considerarse un harem. Además, no ha dicho en el pasado que ni siquiera tiene la intención de contar a Lady Rosette entre los miembros de su harem, dijo. Rosette era solo una compañera.
Habían pasado casi 100 años desde que reencarné y todavía no tenía un harem. Voy a tratar a las mujeres como si fueran desechables. Ya verán. Me acostaré con una mujer diferente cada noche y la desecharé al día siguiente. Reuniré a todas las mujeres hermosas de mi dominio ahora mismo, yo persistí. Decidí buscar alguna inmediatamente, aunque solo fuera para salir de esta conversación. Brian me miró boquiabierto. Se acostará con una mujer diferente cada noche. Por supuesto. Después de todo, tengo todo el dinero del mundo. Serían 365 mujeres al año. ¿Qué villano sería si me acostara con ellas y luego las tirara a la basura inmediatamente después? Mientras yo disfrutaba de mi vil plan, Brian y Ame ya sintieron el uno al otro. Una por noche no es mucho, pero al menos debería resolver el problema, dijo Brian. MMM. Por el momento, más de 100.000 candidatas podrían convertirse en sus concubinas. Desearía que se hubiera esforzado un poco más, pero seguiremos reduciéndolos. Espera un segundo. ¿Qué pasa con ese número loco? ¿100.000? Brian sonrió. Una por noche significa que superará a 1.000 mujeres en 3 años. Eso todavía no parece suficiente, pero lo aceptaré. Amelie asintió como si estuviera de acuerdo con el loco comentario de Brian. Seleccionaré a esas primeras 1.000 individuas de inmediato. ¿Solo 1.000, eh? Si se reducen tanto, tendrán que ser lo mejor de lo mejor. Estoy seguro de que el maestro Liam quedará satisfecho. Finalmente puedo descansar tranquilo ahora. Aunque 3 mujeres por noche me harían mucho más feliz, dijo Brian. Una vez que comience el proceso de selección, imagino que nos inundaremos de postulantes. Doy por sentado que el número de candidatas ascenderá a cientos de millones. Tonterías. Yo era un conde con varios planetas en mi dominio, un gobernante con miles de millones de súbditos. Si quisiera formar un harem, ese sería el tipo de números con los que estaría trabajando. No es de extrañar que estos dos actuaran como si yo estuviera dando vueltas. Brian se secó el sudor de la frente. Me siento como un idiota por preocuparme de que me digas que llene un planeta entero con mujeres hermosas, o algo por el estilo. Mis registros indican que un noble alguna vez tuvo 1.000 millones de concubinas. Usó un planeta entero como su palacio interior, incluso Amelie se estaba dejando llevar. Brian se rió. Ojalá el maestro Liam tuviera ese grado de interés en las mujeres. Concuerdo completamente. Al observarlos a los dos, me di cuenta de que había tomado la decisión equivocada. O mejor dicho, no había reconocido el alcance de una nación intergaláctica. Empecé a sudar frío, lamentando haberme tomado este universo demasiado a la ligera. No importa, me retracto, logré tartamudear. Brian se quedó helado. Le recalqué la importancia de la estética de mi harem. Tenía ideas sobre este harem mío y no tenía intención de comprometerlas. Solo quiero que las mujeres que he elegido personalmente estén en mi harem. Así es, lo decidí hace mucho tiempo. Así que lo retiro. Pero todavía tiene que elegir una mujer soltera, Brian protestó y su breve felicidad se evaporó. Cállate. Estoy eligiendo mi propio harem y eso es definitivo. Entonces volvemos a cero, maestro Liam. Justo cuando estaba pensando en cómo salir de esta situación, apareció un círculo mágico bajo mis pies. A partir de la información que mi cápsula educativa había instalado en mí hace años, me di cuenta de inmediato de que se trataba de magia de invocación. ¿Qué está haciendo una magia de invocación aquí? Pensé que tenía contramedidas contra magia como esta, pero el círculo brillante me estaba absorbiendo lentamente. Maestro Liam, Brian se acercó a mí, pero no iba a llegar a tiempo. Amelie se acercó a mí. Maestro. Tome mi mano. Estiré el brazo para hacer justamente eso, pero no la alcancé. Así, fui absorbido completamente por el círculo mágico. Lo último que vi fue la expresión de asombro de Brian y el rostro impasible de Amelie de alguna manera teñido de desesperación. Me sentí mal por Amelie, pero no fue desesperación lo que sentí. Más bien, el pensamiento que cruzó por mi mente en ese momento fue más bien. Sí. Una dulce salida.